Dejemos algo en claro. Somos los hijos más pequeños de Dios. El Creador mismo lo dice en el Viejo Testamento. Ninguno de nosotros estaba ahí cuando Él creó el universo y sus hijos se alegraron. Entonces, si yo no estaba ahí, ni tú, ni tu padre, ni San Pedro, ni el mismísimo Papa Francisco, entonces, ¿quiénes eran los hijos que estaban junto a Él? Acertaste. Los ángeles, los primogénitos de Dios. Entonces los ángeles son reales y son mis hermanos mayores que siempre me están cuidando. No. Son mucho, pero mucho más que eso. Quédate junto a mí hasta el final del video y te prometo que no voy a decepcionarte porque yo soy el documentalista. Y esto es el ángel que te protege. Y tú ni siquiera sabes su nombre. Los ángeles, los primeros hijos de Dios, nuestros hermanos mayores. Pero, ¿son reales? Tan reales que hay una rama del ocultismo que se encarga de estudiarlos, catalogarlos, jerarquizarlos, conocer sus nombres e historia y sobre todo, la influencia en nuestras vidas a lo largo de los tiempos. Así es, te estoy hablando de la angelología. No es una disciplina cualquiera, no. Requiere una enorme humildad para su abordaje porque debes comprender que ellos acataron la orden de Dios de guiarnos y protegernos. Y hay uno en particular que la angelología estudia a fondo porque se presenta sí o sí a cada uno de nosotros para cuidarnos en la tristeza. Sí, al menos apréndete bien su nombre y escucha la siguiente historia que va a conmoverte hasta las lágrimas. ¿Por qué debes hacerlo? Por un lado, porque esta disciplina te dirá cómo invocarlo y por el otro, y mucho más importante, es que él, este ángel, realmente te ama. Les presento a Ramiel, el ángel que nos protege cuando estamos tristes. Su nombre significa Dios es para mí, el que truena. Ramiel es la misericordia de Dios y el escarmiento también. Comúnmente ubicado en el séptimo coro angelical, se le asocia con los arcángeles o ángeles superiores, aunque su presencia y autoridad son menores comparadas con figuras como Miguel o Gabriel. En realidad, la tarea que le fue encomendada por Dios no es nada inferior. Es uno de los encargados de observar la tierra y, como su nombre lo indica, no puede resistir el impulso de consolar nuestro dolor cuando es realmente profundo y darnos esperanza cuando parece que no la hay. Su frase predilecta es: bueno, mejor primero escucha la historia de la pequeña Alicia y comprenderás todo. Los padres de Alicia, que en ese entonces tenía 7 años, no la querían. Y cuando digo que no la querían, significa exactamente eso. La madre era una farsante y estafadora que se hacía pasar por bruja negra y adivina y solía meterla dentro de un baúl por horas para que no molestara mientras engañaba a sus clientes. Pero se pone peor, porque al llegar Don Cuevas, el padre de Alicia, la sacaba del baúl y, por las dudas, le pegaba con el puño cerrado en la cabeza. Así se aseguraba de esa forma retorcida y bestial que la niña no hiciera berrinches. Pobrecita, en su desquiciada familia no había otra cosa que golpes, ataques de ira y esa claustrofóbica oscuridad inmunda del baúl. El único consuelo que Alicia encontraba era ir a la escuela, donde la maestra Claudia, una docente de esas que saben lo que es el amor, entendía que ella la necesitaba y además de sus conocimientos, le transmitía el cariño de una madre.
ese sin el que todo el niño estaría perdido. Dios santo. La escena de cada día cuando entraba a clases conmovería al más frío de los hombres. Alicia lloraba de alegría cada vez que veía a su maestra parada en la puerta esperándola y, ya a lo lejos, corría a abrazarla como quien se aferra a su única esperanza de felicidad. La maestra le decía: «Ya te tengo, pequeñita». Y recién ahí Alicia la soltaba para tomar su mano y entrar juntas al salón. Sin embargo, la señorita Claudia, como todos le decían a esa adorable profesora, enfermó de neumonía. Y solo 4 días después del diagnóstico, murió. Imaginen la tristeza de Alicia. Tratemos de dimensionarlo. La magnitud de su llanto mientras estaba encerrada dentro del oscuro baúl al que su cruel madre la mandaba para que sus gimoteos de dolor no se escucharan mientras atendía a los clientes tan desalmados como ella. ¿Puede ponerse peor? Me temo que sí, porque don Cuevas llegó esa noche, la sacó de allí y le pegó en la cabeza 8 veces. Como siempre, las contaba como quien cuenta las monedas en una tienda, pero ahora y por primera vez, algo cambió. A empujones y sin dirigirle la palabra la subieron en un auto. Con miedo vio que la madre tenía una pala en la mano. Estacionaron a un costado del cementerio. Casi a la rastra llevaron a la pequeñita hasta una sepultura reciente rodeada por miles de flores. La tierra aún no se había asentado. No era la primera vez que el matrimonio de infames robaba alguna parte de un cadáver para las ceremonias de brujería que vendían. Eso impresionaba a los clientes y era la excusa perfecta para cobrarles fortunas. Pero en realidad, eran unos malditos farsantes. Así que ya tenían experiencia y sabían que cuanto más reciente era la tumba, más fácil era de cavar la tierra. Pero también más difícil era después salir del pozo sin ayuda. Así es que habían decidido llevar a su hija por primera vez para que hiciera la peor parte del trabajo. Comenzaron a excavar hasta que dieron con el ataúd y luego rompieron la tapa con la pala. Entonces la madre le dio unas gruesas tijeras y le ordenó a la pequeña Alicia que se metiera allí adentro y que cortara cada uno de los dedos de la mujer que estaba muerta. Los ojos de Alicia se llenaron de terror a medida que se asomaba al pozo y ese horror se transformó en la tristeza más profunda que, cuando vio a ese cadáver, ese mismo que debía mutilar, ¿saben de quién era? De su maestra. La señorita Claudia. La única persona que en este mundo, en este maldito mundo, le había mostrado lo que significaba el amor. Don Cuevas se impacientó porque Alicia no obedecía, ni siquiera se movía, solo estaba congelada, al borde de la tumba, llorando y con el dedo señalando al aire. El malvado le dijo: ¿Quieres que nos atrape el cuidador? Date prisa, estúpida. ¿Qué demonios estás señalando? La niña contestó llorando de emoción: ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no lo ven brillando? Y es que los ojos de Alicia, acostumbrados a la oscuridad eterna de horas y horas dentro del baúl, eran más sensibles a la luz. Y como sus malévolos padres no veían nada, perdieron la paciencia y levantaron la pala y el puño para golpearla, pero una voz le dijo a la niña: «Cierra los ojos, pequeña Alicia». Y ella obedeció. En ese momento la luz cálida se volvió tan intensa y brillante que los malditos cayeron de espaldas desmayados y con los ojos quemados. La voz le dijo con ternura: «Puedes mirarme ahora. Estás a salvo. Mi nombre es Ramiel. Y te he visto tan triste, mi pequeña,
que he venido a decirte esto. Quien ama a alguien nunca lo abandona. La niña no podía creerlo. Sin dudas era un ángel. La señorita Claudia se lo había mostrado en un libro una vez. Era igual al del dibujo ese, con su rostro bello y perfecto. Abría sus alas y le sonreía con ternura mientras cubría la sepultura nuevamente con tierra. No usaba una pala, nada de eso. Con su dedo señalaba y la tierra simplemente obedecía volviendo a su posición original. Luego la pisó y más de 50 rosas brotaron al instante, convirtiendo esa parcela donde la señorita Claudia descansaba en paz en la más bella del cementerio. Alicia lloraba y le pedía al ángel que no la abandonara. Ramiel la acarició con ternura y la pequeña le dijo acongojada: «La señorita Claudia se murió y me dejó sola. Ella me decía que yo era linda y que yo era buena y que ella siempre me iba a querer, pero ahora...». Y entonces el ángel le dijo al oído: «Quien ama a alguien nunca lo abandona». Y agregó: «Dulce Alicia, debo irme ahora, pero escúchame bien. Cuando tus padres se levanten, corre en esa dirección con todas tus fuerzas sin mirar atrás». Y señalando la entrada principal, desapareció. Un segundo después, esos dos infames se pusieron de pie mientras gritaban: mis ojos, no veo, no puedo ver. Alicia, ven aquí, Alicia, esto es tu culpa». Pero la pequeña, respirando hondo, emprendió una carrera. Y corrió y corrió y corrió tan fuerte y veloz que apenas traspasó la entrada principal del cementerio. Se topó con la maleta de una señora que bajaba de un taxi. Cayó al suelo golpeándose contra las baldosas. Cuando levantó la vista pensó que había muerto por el golpe y se encontraba en el cielo. ¿Por qué? Porque allí estaba ella, de pie y con un hermoso vestido. Sí, ahí estaba, la señorita Claudia, queriendo darle la mano para ayudarla a levantarse. Pero al ver que no reaccionaba, se agachó y le dijo: «Ya te tengo, pequeñita». Deshecha en lágrimas, Alicia se paró de un salto, le dio un abrazo y comenzó a gritar: señorita Claudia, no vuelva a dejarme nunca más, por favor». Entonces la mujer la apartó y se le quedó mirando fijamente. Y entonces, conmovida, le dijo: «No soy Claudia». Pero la niña, casi al borde del desmayo, comenzó a gritarle en un ataque de nervios: «Mentira, por favor, no me haga esto ahora. Eres la señorita Claudia y dijiste tu frase, por favor. Soy Alicia, no me dejes, por favor. Dijiste: ya te tengo, pequeñita. ¿Por qué dices que no eres ella? Si no eres Claudia, dijiste: ya te tengo, pequeñita». Los ojos de la mujer comenzaron a soltar pesadas y cristalinas lágrimas y entonces le respondió: «Así nos decía nuestra madre a Claudia y a mí cuando estábamos tristes. Ya te tengo, pequeñita». «No soy Claudia, soy Crisol, su hermana gemela, la que vive en París. ¿Te habló ella de mí?». Alicia no paraba de llorar, pero asintió con la cabeza y contestó: «Sí, yo le decía que era la señorita más buena del mundo. Ella siempre contestaba que su hermana era mejor, que vivía lejos y que la extrañaba». En ese momento, Crisol le secó las lágrimas a la niña con la mano y le dijo muy seria: «Alicia, escúchame con atención. Vine por ti. Sé todo sobre ti». Extenuada, la pequeña se desmayó. Y cuando despertó, su mundo había cambiado. Alicia y Crisol nunca se separaron desde aquel momento.
Las viejas heridas en la cabeza y los traumas de la pequeña por una vida de malos tratos sentenciaron a los padres a prisión y aceleraron los trámites de guarda y adopción en favor de aquella mujer que, como su hermana Claudia había dicho, era la más buena del mundo. Y con mucho amor, ayudó a borrar todo rastro de tristeza de la vida de la pequeña. Los años pasaron y Alicia creció para convertirse también en una maestra orgullosa, respetada y amada por sus alumnos. Mucho tiempo después, cuando su madre adoptiva, la buena Crisol, murió, ella heredó, además de los miles de recuerdos hermosos y enseñanzas, el departamento de París donde vivía antes de adoptarla. Fue allí donde encontró la carta y entendió todo. Fue recién cuando la leyó que al fin entendió este hermoso milagro de Dios. De puño y letra de la señorita Claudia, la carta dirigida a Crisol decía lo siguiente: Querida hermana, moriré pronto. Los médicos no creen que resista demasiado. Cuando leas esto, cuando llegue esta carta a París, ya lo sabrás. Siempre sentimos lo que a la otra le pasa, aún en la distancia. Entonces no va a sorprenderte lo que tengo que pedirte. Pero lo sabrás. Sabrás que amo a alguien. Es una de mis alumnas. Se llama Alicia y me necesita. Y te necesita a ti también. Tenía todo listo para solicitar su custodia al juez porque los padres son malvados. Si vieras lo malvados que son. Pero enfermé y yo recé. Recé mucho para que esta tristeza no me consuma y entonces apareció. No puedo simplemente explicarlo. ¿Recuerdas el dibujo del ángel, ese del libro que nos regaló mamá cuando éramos pequeñas? Él apareció y ya no estoy triste. Sé que me amas, así que ni siquiera debo pedírtelo, ¿verdad? Cuando bajes del avión, no importa la hora que sea, ve al cementerio. Deja una flor ahí rápido y ve a buscar a Alicia. El juez ya me lo prometió. Si tú llegas, la pequeña vivirá contigo. Y tú llegarás, ¿verdad que sí? Porque me amas. Y el ángel lo dijo bien claro. Quien ama a alguien, nunca lo abandona. Cuando leas esto caerás de rodillas, lo sé, pero yo estaré a tu lado para levantarte y te diré: ya te tengo, pequeñita. Escuchen con atención. Ramiel se suele presentar de forma espontánea cuando estamos realmente tristes. En casos extremos como los de la niña Alicia lo hace brillando sutilmente de forma suave y cálida, mientras que a veces lo hace en forma humana. Puede ser como un sacerdote que parece estar esperándote cuando te asomas a una iglesia. Otras veces como un viajero que entra a donde estás y te cuenta una historia. Siempre tendrá una impronta del rostro sereno y las palabras sabias. Pero también puedes invocarlo. Atención, si quieres, puedes anotar la oración. Dice así: en el nombre de Dios, invoco al arcángel Ramiel. Tú que traes consuelo en los momentos de tristeza, le pido a Dios que te envíe para que me guíes hacia la esperanza. Ayúdame a librar mi corazón del dolor y a ver con claridad el camino hacia la paz. En tu nombre, Dios, y con la ayuda de tu arcángel Ramiel, confío en que mis lágrimas se secarán y la alegría volverá a mi alma. Sé que jamás abandonas a los que amas. Amén. Yo soy el documentalista y esto fue Ramiel, el ángel que te protege. ¿Te gustaría encontrar una forma fácil, sencilla y sincera de acercarte a Dios y hablar con Él? Te invito a que adquieras mi libro Oraciones Celestiales, un compendio de oraciones para toda ocasión que te ayudarán a entablar conversaciones con nuestro Padre Celestial.
disponible en amazon.com. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Carlos Chidi, Pierre Iván Rame, Edu Ochendas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Lili Montes, Alan García, Juan Luis Pernias del Campillo, Will Rose, Yes, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, John Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rossi Farías, Carlos Eduardo Medina, Diego, María Félix Martínez, Nubia Cantú, Brian Barbe, Lorenzo Huerchak, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Lawis Calpan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.